Hola, hola a todos. Vamos con un nuevo vídeo dedicado al espacio rural. Esta va a ser la última entrega en la que trataremos el punto del paisaje. El paisaje rural, que es el fruto de la combinación de una serie de condiciones físicas y una serie de factores humanos. Estos factores que vimos en la última entrega. La intervención del hombre en el espacio modifica el paisaje. Vamos a ver entonces un paisaje típicamente atlántico y otro típicamente mediterráneo, aunque el mediterráneo lo dividiremos en dos subtipos, el de interior y el del litoral, el costero. También veremos un paisaje de montaña y por último el paisaje canario. Vamos pues con la presentación. Vamos a empezar por el paisaje atlántico. En todos los tipos de paisajes que vamos a ver, el atlántico, el mediterráneo, el de montaña y el canario, vamos a utilizar la misma estructura. Vamos a hablar de 4 apartados, de 4 puntos básicos, fundamentalmente localizándolos en el espacio, viendo los componentes físicos de este espacio, viendo sus características físicas, clima, relieve y demás, ver la estructura agraria del terreno y por último ver el tipo de explotación que se lleva allí del espacio agrario. Esta estructura la vamos a repetir en los 4 tipos de paisajes. Por ejemplo, el paisaje atlántico se encuentra ubicado fundamentalmente en el norte y en el noroeste. Toda la fachada atlántica y la cornisa cantábrica, los Pirineos, toda esa zona sería el paisaje atlántico. Luego, ¿qué tipo de medio físico nos encontramos aquí? Pues podéis ver ahí relieve accidentado. Es una zona montañosa, claramente montañosa, con muy pocos espacios llanos que son los apropiados para la agricultura. Y luego el clima, como ya vimos en el tema del clima, es un clima típicamente oceánico, es decir, lluvia bastante abundante, bien repartida durante todo el año. Con respecto a la estructura agraria, tenemos un hábitat disperso. Acordaros que el hábitat rural puede ser disperso o concentrado, en este caso es disperso, y las parcelas son de pequeño tamaño y cerradas, es decir, minifundios y bocage. Y por último, ¿a qué se dedica este espacio? Este espacio se dedica mayoritariamente a la ganadería, tanto la vacuna como la bovina y ovina, debido a que hay una alta presencia de pastos. Y con respecto a la actividad forestal, al haber mucho bosque, es importante la industria de la madera y del papel, la celulosa. Vamos entonces con el siguiente paisaje. Vamos a hablar entonces del paisaje mediterráneo. Vamos a empezar por el Mediterráneo de interior. Recordad que tenemos de interior y costero, el litoral. A ver. Aquí en el interior peninsular vamos a empezar por la localización. La localización del Mediterráneo interior fundamentalmente en la meseta. Lo que pasa es que podemos ver algunas características también en la depresión del Ebro e incluso en la parte oriental de Andalucía. Pero al centrarnos fundamentalmente en la meseta, cuando hablemos del medio físico, pues vamos a hablar de un relieve fundamentalmente llano y de una altitud elevada. Recordad que la meseta está por encima de los 600 metros de altitud. Con respecto al clima, es un típico clima mediterráneo de interior, es decir, que va a tener pocas lluvias y irregulares, pero lo más importante es que las temperaturas son muy extremas. Vamos a tener mucho calor en verano, mucho frío en invierno y además frecuentes heladas, que para el paisaje rural pues es bastante importante. Con respecto a la estructura agraria, tenemos un hábitat fundamentalmente concentrado. Hacia el sur los pueblos son más grandes y hacia el norte más pequeños. Sobre todo también podemos encontrar estos pueblos pequeñitos en la depresión del Ebro. Con respecto a la estructura de la propiedad, pues básicamente es pequeña propiedad, aunque si nos vamos a la zona de Extremadura, que podemos encontrar dehesas que son latifundios. Recordad que los latifundios predominan en la zona sur, en Extremadura, en parte de Andalucía y también en el sur de la meseta, en Castilla-La Mancha. Así que tenemos pequeñas propiedades, sobre todo tirando hacia el norte y en la depresión del Ebro, y grandes propiedades latifundios en la zona extremeña y en la submeseta sur. Y por último, los usos agrarios, pues ya hemos hablado de la dehesa, tipo de explotación extensiva para la ganadería, la explotación del alcornoque, el corcho y las encinas, y luego tenemos algunos puntos de regadío en torno
al tipo de producción industrial. Con respecto a la ganadería, destaca la ovina. Con respecto al paisaje mediterráneo litoral, lo que tenemos que decir, pues como siempre, empezamos ubicando. Lo vamos a encontrar en la costa mediterránea, aunque también en el Valle del Guadalquivir, en la parte baja del Valle del Guadalquivir. Y en las Baleares, se me olvidaba, también están en las Baleares. El medio físico. En el medio físico hay que tener en cuenta dos cosas. Si estás en la costa, vamos a tener un medio físico llano, poco abrupto, y conforme nos vamos alejando de la costa, vamos a encontrar un relieve más montañoso, que se llama la zona prelitoral, ¿vale? Con respecto al clima, es un clima mediterráneo litoral típico, es decir, lluvias escasas e irregulares y temperaturas suaves. La estructura agraria. Tenemos tanto hábitats dispersos como hábitats concentrados. Y con respecto a las explotaciones tenemos latifundios y minifundios. Los latifundios se concentran fundamentalmente en la zona suroeste de Andalucía, es decir, en el Bajo Guadalquivir. En el resto predominan más la pequeña propiedad. Y por último, hablando de los usos agrarios, también tenemos gran variedad de usos agrarios. Tenemos secano y regadío. La huerta levantina, que es muy importante. Luego el secano se da acercándose a la zona montañosa donde predomina la trilogía mediterránea, ¿acordaros? Vid, trigo y olivo, y también podemos encontrar castañas y almendros. Con esto hemos terminado el Mediterráneo. Nos quedarían ver otros dos tipos de paisajes, que aquí vienen en el apartado, otros paisajes agrarios, que este apartado va dedicado al paisaje de montaña y al paisaje canario. Vamos a empezar por el de montaña. Pues la ubicación, por las cordilleras españolas, la más importante. El medio físico, pues un relieve de elevada altitud, de fuertes pendientes, un clima bastante lluvioso y frío, y por ello muchas veces las lluvias se convierten en nieves. La estructura agraria. El poblamiento es disperso y se encuentra normalmente en la zona de los valles, huyendo de las pendientes tan marcadas de las montañas. Y las explotaciones tienen que ser pequeñas a la fuerza, son minifundios. El uso del suelo también es diverso. El uso del suelo varía. El tipo de explotación agraria varía de si estamos en la base de la montaña o si estamos arriba. Si estamos en la base, pues se aprovecha para la agricultura. Conforme vamos subiendo y empiezan a aparecer importantes bosques, pues tenemos explotación forestal. Luego, cuando los bosques ya se degradan y no pueden desarrollarse y empiezan a aparecer pastos, pues tenemos ganadería. Así que tenemos agricultura, explotación forestal y ganadería. El paisaje canario. El paisaje canario es bastante fácil a la hora de estudiarlo, pero claro, la ubicación por las Islas Canarias. El relieve, pues un relieve montañoso, volcánico, que es bastante inadecuado para la agricultura. El clima subtropical, todo esto lo sabemos de temas anteriores, poco lluvioso en la base de las islas, con escasa amplitud térmica y una elevada temperatura media. ¿Vale? Son unas características que ya no sabemos, entonces a la hora de estudiar, pues es bastante sencillo. En cuanto a la estructura agraria, pues también depende un poco de si estamos en altura o estamos en la base de las montañas. En la base tenemos más propiedades más grandes, la gran propiedad, mientras que conforme vamos subiendo aparece la pequeña propiedad. Los usos, pues hay explotación sobre todo de regadío para productos de exportación como el plátano o el tomate, y luego tenemos también cultivos en invernadero, etcétera, ¿vale? En fin, el espacio agrario canario, el espacio rural es fácil, vamos a verlo. Localización, las Islas Canarias, medio físico, clima subtropical, relieve volcánico, lo que hemos dicho. Estructura agraria, pequeña propiedad en la base de las montañas y en altura, gran propiedad en la base de la montaña. El poblamiento, que no lo hemos dicho, tiende a ser disperso, ¿vale? Más que poblamiento concentrado, tiende a ser disperso laxo, pero disperso. Uso agrario, el regadío para la exportación, tomate y plátano, y luego tenemos invernadero,
cultivos enarenados, que una de las preguntas que os hice en vídeos anteriores, ¿dónde se daban los cultivos enarenados? En los invernaderos, en los cultivos bajo plástico. Y no hemos dicho nada de la ganadería, porque la ganadería es bastante escasa, pero en cualquier caso la que hay es ovina y caprina. El último punto del tema es la situación actual del espacio rural. El espacio rural vive dos situaciones antagónicas. Tenemos un espacio rural en declive y un espacio rural bastante dinámico. Entonces vamos a dividirlo a la hora de analizarlo. Dinámicos, en crisis, en declive. Empezamos por los dinámicos, ¿vale? Los espacios rurales dinámicos tienen también una casuística importante. Así, por ejemplo, tenemos espacios que son dinámicos, pero apenas si tienen actividad agraria. El dinamismo económico les viene por las actividades turísticas, de ocio, y de estas nuevas actividades que hemos dicho que están en el espacio rural, que no son las tradicionales. Sitios como el Levante español, Calpe o Denia, ¿vale? Son lugares que tienen un atractivo, pero que no está conectado a la explotación agrícola o ganadera, sino más a la del ocio y el turismo. Luego también tenemos otros espacios rurales dinámicos, pero por justo lo contrario, porque sí tienen una actividad agroganadera importante. Y aquí también vamos a hacer una subdivisión. Los hay porque son cultivos de regadío, de exportación, como el de la huerta levantina, de fuerte valor añadido y que se exporta a todas partes del mundo. Y luego tenemos los que son de secano, pero están explotados por gente profesional que han invertido mucho dinero y que tienen unas explotaciones de calidad. Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, con el olivar en Jaén, en Andújar, o, por ejemplo, también los cultivos de secano de Écija, ¿vale? Aquí tenemos el primer grupo, escasa actividad agraria, que nos cuentan pues actividades turístico-recreativas, segunda residencia, pues no sé, de gente de Madrid que va al Levante a pasar sus vacaciones, etcétera. Aquí tenemos las que sí tienen actividad agrícola, de huerta, muy competitiva en el mercado internacional. También, aparte de la huerta valenciana, tenemos el ejido en Almería, bajo plástico, o la fresa en Lepe, en Huelva. Y luego los secanos, ¿vale? Que son con explotaciones donde se ha invertido fuertemente el capital, sobre todo el cultivo leñoso de vid y olivo, ¿vale? Aquí tenéis el caso que os comenté antes. Y por último, acordaros que la división era espacios dinámicos y espacios en crisis o en declive. Esta división, pues hemos subdividido los espacios dinámicos. Los espacios rurales en crisis son aquellos que están siendo abandonados por la población y que esto está afectando al paisaje porque aparecen eriales o las explotaciones son muy poco rentables. Hay una gran variedad también al respecto. Y con esto hemos terminado el tema del espacio rural, el primero que habíamos dedicado a los sectores económicos. El siguiente tema será la industria y ya lo trataremos en un nuevo vídeo. Y se me olvidaba, si vais a salir a la calle, no olvidéis vuestra mascarilla.